Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. ¿Lo tienen todos? Colosenses capítulo 1, versículo 7. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también, dice el apóstol, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y mira la oración que dice el apóstol que está haciendo. Dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, dice, espiritual. Amén. Dice que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oramos al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos una vez más para meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta tarde. Háblanos conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Reprendemos, Señor, toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, tu Espíritu Santo, sea ministrando, sea llenando, Señor, nuestros corazones en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, Señor. Háblanos, Señor. Habla a cada corazón en esta tarde. Habla, Señor, a nuestras vidas. Y que seas tú, Señor, llenando cada necesidad, cada vacío que hay en los corazones en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. El domingo anterior hablamos acerca de la inteligencia espiritual. Amén. Damos algunas definiciones acerca de lo que es la inteligencia. Hablamos de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial, y hagamos según la definición de lo que significa la inteligencia según el diccionario, lo cual es la capacidad de entender, de asimilar, de elaborar información y utilizarla para resolver los problemas, entre otras cosas. También según el diccionario, es la capacidad para entender o comprender, o la capacidad para resolver problemas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de la inteligencia también? En Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo dice que es la inteligencia. Amén. O sea, el tener conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, eso es ser inteligente. Amén. Pero uno de los problemas más grandes que hay, y no solamente en el mundo secular, sino aún dentro de la iglesia, es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por muchas cosas nos preocupamos para poder, ¿verdad?, tener conocimiento, como
dicen que uno de los libros más vendidos en todo el mundo, hermano, es la Biblia, pero tristemente dicen que es uno de los menos leídos. Porque todo el mundo, hermanos, o la mayoría de las personas tienen una Biblia en su casa. Si yo le pregunto a usted, probablemente usted tiene más de una Biblia. Quizás tiene varias Biblias. Varias Biblias de estudio, pero sin estudio, ¿verdad? Tiene varias Biblias, incluso en los teléfonos celulares, donde quiera. Entonces, la Biblia es uno de los libros más vendidos, pero no hay esa preocupación, no hay esa hambre, esa sed de nosotros como iglesia de poder adquirir el conocimiento. Y decimos que adquirir el conocimiento de Dios, de conocer de Dios, eso es, hermano, ser inteligente. Amén. Ahora, hablábamos que Jesús dice la Biblia que era inteligente, amén. Él tenía conocimiento, él vino a expresar, a enseñar el evangelio del reino. Él estaba en medio de los doctores de la ley y dice que les preguntaba les preguntaban y dice que se admiraban de su inteligencia, amén, del conocimiento, de la inteligencia que él tenía. El poder venir a la iglesia, eso es de inteligente, amén. El poder estar en la casa de Dios, el poder adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Decíamos que el conocer la voluntad de Dios es de inteligente. ¿Cuántos problemas, hermanos, cuántas dificultades hubiéramos evitado si nosotros conociéramos cuál es la voluntad de Dios? No nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios quiere, amén. Lo que Dios demanda, lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, quiero continuar en esta tarde hablando acerca de la inteligencia, y otra de las características, otro punto que quiero hablar es, hermanos, la comprensión de la palabra. ¿Cuántos de los que estamos acá, cuando leemos la Biblia, entendemos lo que leemos? ¿Cuántos comprendemos lo que la Biblia nos dice? Hay un pasaje en la Escritura que es conocido en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Veamos qué tan importante es comprender la palabra de Dios. Dice la Biblia que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, dice que este hombre había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. Volvía, dice, de Jerusalén sentado en su carro y venía leyendo al profeta Isaías, dice, o sea, venía leyendo el libro de Isaías, el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, le dijo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y mire la pregunta que le dijo. Y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esa sería la pregunta. Porque si yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos leen la Biblia?
o por lo menos los que la están leyendo ahorita, ¿verdad? La pregunta sería, ¿usted entiende lo que lee? O sea, ¿entendemos lo que leemos? Porque sabe que hay muchas personas que dicen que no leen la Biblia porque no la entienden. Pero eso, hasta cierto punto, puedo decir que es válido para las personas que todavía no han recibido a Jesús. Pero que usted y yo, que hemos recibido a Jesús, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, no entendamos la palabra, hermanos, es algo de qué preocuparse, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que vaya al Seven y la compre, ¿verdad? No. Que se la pidamos a Dios. Si estamos falto de entendimiento, ¿verdad? Que no entendemos. Por eso estamos viendo, mire el apóstol, él decía que él pedía a Dios en su oración, era que oraba para que Dios les diera inteligencia espiritual, para que pudieran tener el conocimiento de la palabra, para que lo adquirieran, para que lo entendieran. Hermano, este hombre dice que iba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. La pregunta fue, ¿entiendes lo que lees? Porque eso es lo más importante, hermanos, porque si lo leemos pero no entendemos, entonces quedamos igual, quedamos lo mismo, amén. Entonces le dice, ¿entiendes lo que lees? Verso 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Le dijo. ¿Cómo voy a poder si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. O sea, este hombre, es cierto, él no conocía, por eso es que el Espíritu le dijo a Felipe, ve, ¿verdad?, a este lugar, y porque Dios tenía un propósito con aquel hombre, ¿verdad? Un propósito porque él tenía ese anhelo, ese deseo de poder, hermano, conocer más de Dios, de poder entender lo que Dios había dejado escrito a través de sus profetas, a través de su palabra. Entonces, Felipe llegó ¿para qué? Para poder enseñarle, amén. Este hombre dijo, y aceptó, él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique, alguien que me enseñe? Entonces Felipe dice que rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje dice, de las escrituras que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo de eunuco, digo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro?, le preguntó. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, dice. O sea que desde ese momento Felipe comenzó a hablarle. O sea, aquel hombre tenía hambre, tenía sed de conocer, ¿verdad?, qué es lo que la palabra de Dios dice. Entonces Felipe comenzó desde ese momento a hablarle desde aquella escritura y se fue a los evangelios a hablarle de Jesús, amén. Hablarle de la profecía que Isaías había hecho acerca de Jesús, en el cual leemos la consumación de esa profecía allá en los evangelios, amén. Cuando Jesús vino y murió, hermano, ¿para qué? Para salvar al mundo, amén, del pecado en que se encontraba. Denle fuerte este aplauso al Señor. Vemos la importancia de poder entender la palabra. Porque el que no entiende es como el que no ve, hermano. O sea, no sabe para dónde va, no tiene rumbo, no tiene dirección. Y sabemos que Dios
nos ha dejado de su palabra a nosotros para poder dar a nuestra vida rumbo y dirección. Amén. Para que nosotros podamos entender cuál es el camino que debemos caminar. Para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ¿qué tal si no entienden? Ahora, es importante el poder entender. Y usted sabe, hermano, que hay muchos que tienen una ceguera espiritual. Pero usted y yo, como cristianos, no tenemos que tener esa ceguera espiritual. Tal vez le puede fallar la vista física, ¿verdad? Eso pues ya a veces por los años o por algunas otras cosas, ¿verdad? Pero que espiritualmente podamos estar ciegos, eso no, hermano. Porque el Señor quitó, desde que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, le recibimos, el Señor nos hizo una nueva criatura. El Señor nos limpió de todo pecado, quitó esa ceguera espiritual, quitó ese corazón de piedra que teníamos y nos puso uno de carne sensible a su palabra. Además de eso, derramó de su espíritu y ahora somos templo y morada de Él. Miren todo lo que hizo el Señor. Ahora, pero veamos lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 4 y versículo 12, porque hay muchas personas que aun cuando escuchan la palabra no la entienden. Aunque la vean, hermanos, es por demás. Miren lo que dice Marcos capítulo 4 versículo 12. Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Veamos otros versículos más, porque algunos pueden pensar y decir, bueno, entonces aquellos escribas, aquellos fariseos, pues tenían razón, ¿verdad? De no entender, de no recibir el mensaje de Jesús si ya estaba escrito. O sea que Dios les endureció el corazón, Dios les cegó la mente, ¿verdad? Para que no pudieran entender. Veamos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de eso, vamos a ver otros versículos, después vamos a hablar de eso. Isaías 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, les dijo. Esas fueron las palabras que Dios le dijo al profeta, que dirigiera al pueblo. En Lucas capítulo 8, versículo 10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, le dijo a sus discípulos. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Juan capítulo 12, versículo 40. Si no lo encuentran, no se preocupe, hermano, usted se va a YouTube y ahí van a estar, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? O en Facebook, ahí lo puede volver a escuchar. Juan capítulo 12, versículo 40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Sabe que la ceguera espiritual produce incredulidad? Porque no es que Dios quería que esta gente se perdiera, no era ese el propósito. Sino es que esta gente, hermanos, tenían esa incredulidad porque la ceguera espiritual produce incredulidad, porque los escribas y los fariseos
estos veían los milagros que Jesús hacía. Y sabe que ellos no les importaban los milagros que Jesús hacía. Ellos lo que se fijaban era, bueno, ¿y por qué sana en el día de reposo? Decía. Aquella mujer que estaba encorvada, Jesús vino y le pone la mano, ¿verdad? Y la endereza, la sana. Entonces ellos vinieron y comenzaron a criticar. No se maravillaron del milagro, decir gloria a Dios, porque cómo, ¿verdad? Esta mujer fue, ¿verdad? Sana, sino ellos veían que era día de reposo. ¿Se fijan? El pueblo de Israel vio milagros en el desierto y siempre se rebelaban en contra de Dios. Siempre se rebelaban. Hoy en día la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Amén. Dice la Biblia que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Pero el hombre, aún así, viendo el favor de Dios, hermano, a favor de ellos, aún así siguen rebeldes. Aún así siguen, hermano, caminando una vida como si Dios nunca existiera. Por la incredulidad de ellos. Porque la ceguera espiritual produce incredulidad. Entonces, no es que Dios quiera que el hombre se pierda. Si Dios, hermano, muestra su misericordia en la vida del hombre, Dios no quiere que nadie se pierda. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? ¿Qué dice Dios? Dice que Él no quiere la muerte de los impíos. Sino la Biblia dice, hermano, que porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios envió a su Hijo, hermano, a morir en la cruz. ¿Para qué? Para darle perdón, para darle, hermano, salvación a la humanidad, al hombre, amén. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre no cree en Jesús. Y cuando hablamos de creer, no es de una expresión como todo el mundo. Usted le pregunta, ¿usted cree en Jesús? Dice, sí, yo creo. Dice, todo el mundo cree en Jesús. Sino de convertirse, de poder volverse a Jesús. De poder entregar su corazón a Jesús. Sino de poder doblegar su voluntad a Dios. Amén. Ya no hacer la voluntad de nosotros mismos, sino de poder hacer la voluntad de Dios, amén. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Pero eso es lo que el hombre menos quiere hacer. Quieren hacer lo que les da la regalada gana a ellos, ¿verdad? Lo que ellos quieren. No quieren hacer la voluntad de Dios. Y así hay unos también dentro de la iglesia también. Que quieren hacer lo que ellos quieren nada más. Y no lo que Dios dice, no lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque mire, hermano, nosotros como iglesia, eso es lo que tenemos que buscar. Hacer la voluntad de Dios. No nuestra voluntad. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que algunos ni siquiera se acercan a escuchar, mucho menos van a leer. Y así como van a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué a usted
lo hacen que pase un examen tanto teórico como práctico para sacar su licencia. Si usted se pasa un alto, ¿verdad? Un stop, y el policía lo para y le dice, y todavía le pregunta, ¿y usted sabe por qué me lo paré? Y le dice, no, yo no sé. Y usted dice, ay, me salté la luz, el stop de usted, ¿va? No paré. ¿Y qué le dice el policía? Usted no paró en el alto. ¿Tenía conocimiento usted que había que parar? Si tiene licencia, tuvo que haber salido. Porque usted sabe, usted conoce las leyes. Nosotros tenemos que conocer la palabra. Conocer lo que Dios quiere de nosotros. Pero el problema es que algunos ni siquiera leemos ni nos acercamos, hermano. Muchos son como dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, miren cuál es el problema. Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. O sea que además de no entender la palabra, hermano, esa semilla que está ahí sembrada porque la escuchó, claro, no la entendió, pero está ahí, ¿verdad? Viene el enemigo, dice, y todavía la arrebata. Se la quita. ¿Quiénes deberíamos ser nosotros? ¿Quién debería ser usted y yo? Es lo que Jesús dijo en el versículo 23, siempre del capítulo 13 de Mateo. Dice que, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Pero no solamente oye, sino que entiende la palabra. Y no solamente oye y entiende, sino que da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, dice. Esto deberíamos ser nosotros. Que podamos nosotros ser no solamente de los que escuchamos, sino de los que entendemos la palabra. Y no solamente de los que escuchamos y entendemos, sino de aquellos, hermanos, que hacemos la palabra, que la ponemos en práctica. Entonces nosotros comenzamos a dar frutos. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, Jesús lo que estaba diciendo es que aquel que oye mi palabra y la pone en práctica, los frutos se le van a ver, se le van a ver el cambio. Amén. Se le va a ver la transformación. Pero imagínense si alguien oye y no entiende y no pone en práctica, ¿qué frutos va a dar? Va a estar, como dicen algunos, lo mismo o peor, ¿verdad? Tenemos que dar esos frutos. Eso debemos de ser nosotros. Los que entendamos la palabra. ¿Sabe que la Biblia nos habla de dos personas, de dos clases de personas, o lo voy a decir, de dos clases de cristianos, ¿verdad? Está el cristiano que es espiritual y está el otro que es carnal, ¿verdad? El hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu. Pero el hombre que es carnal, hermano, es como Nicodemo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo, le dijo. Y aquel, como era tan espiritual, le dijo, Señor, ¿acaso un hombre así ya con bigote, con barba, ya siendo viejo, le dijo, puede volver a entrar? Bigote y barba no le dijo, sino le dijo, siendo viejo, le dijo, puede nuevamente entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo, le dijo. Esa ciencia no me la sabía.
Imagínense qué espiritual estaba aquel, ¿verdad? Andaba en la mera carne, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque si vuelves a nacer de nuevo en el vientre de tu madre, vas a nacer el mismo carnal que sos, te digo. El mismo hecho de todo, como dijo el hermano. Vas a ser el mismo carnal. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque el que nace del Espíritu, Espíritu es, amén. Pero es que el hombre que es carnal no entiende, hermanos. No entiende. Eso fue lo que dijo, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él dice que son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona va a entender la palabra, va a tener ese conocimiento si anda en la carne, hermano. ¿Sabe que la mayoría de las personas que son un problema y problema en la iglesia, ¿sabe por qué eso es? Porque son carnales. Ay, pastor, pero todos estamos en la carne, en esta carne. No estoy hablando así, sí, claro que andamos todos en esta carne. El problema es que no son espirituales. Todas las cosas las ven nada más con los ojos físicos, no con los ojos del Espíritu. Son carnales. O sea, la mayoría, mire, aquel que es espiritual, que es dócil, que conoce la palabra, hermano, en lugar de ser tropiezo o de estorbo, mejor es de ayuda, amén, de bendición. Pero la mayoría que está, que son problema, es que son carnales. Y no es lo que yo digo, ¿verdad? No, es lo que la palabra de Dios dice. Porque dice que aquel, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que usted, si le habla al vecino de la palabra, para él es locura, hermano, lo que usted habla. Es que usted esté, hermano, con ese anhelo, esa necesidad en su corazón de estar en la casa de Dios, de leer la palabra de Dios, de poder estar alabando al Señor, hermano, para él eso es locura. ¿Y sabe cómo le dice? Usted es fanático, que le dice a usted. Usted es un gran fanático religioso. ¿Y sabe por qué? Porque él anda en la carne. Él no discierne. Si usted le dice a su familiar que no es cristiano, o usted le dice a su vecino que no es cristiano, usted le dice, mire vecino, le dice usted, quiero conversar con usted, ¿verdad? ¿Usted ve todas las cosas que yo tengo aquí en la casa? Sí, mire ese televisorcito, ¿va? Mire esta casa, todos los muebles que tengo. Cuando Cristo venga y yo me vaya con Él, usted se puede quedar con todo lo que usted ve acá. Si usted le haga conversación, le va a decir, y este está loco, a ver qué fue lo que que fumó, a ver qué es lo que le pasa. Este está loco, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque para él son locuras. Pero nosotros sabemos que nuestra esperanza gloriosa es que Cristo pronto viene, amén. Que Él va a venir a levantar a su iglesia, que Él nos va a venir a levantar, que un día va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, amén, en el aire, aleluya. Esa es la esperanza. Pero eso sí desciende nada más a aquellos que son espirituales. En
el Espíritu. Entonces, por eso es que es bien importante el poder tener el conocimiento de la palabra de Dios. Como Dios le dijo a Josué, amén, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, amén, sino que de día y de noche meditarás en él. No me conteste, hermano, ¿cuánto meditamos de día y de noche en la palabra? No me tienen que contestar, es que ustedes quieren contestar, no, no. ¿Cuántos meditamos? Buena pregunta. Porque eso es lo que Dios quiere. Dice, nunca, o sea, nunca es nunca, hermano, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? No para tener conocimiento nada más, porque algunos tienen conocimiento de la palabra, hermano. Incluso usted va afuera y le habla a alguien que no se congrega en una iglesia. Hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra, pero hasta ahí nada más. Y el conocimiento, si no lo llevamos a la práctica, es en vano. O sea, de nada sirve. De nada sirve usted que usted diga, bueno, ahí si meto el dedo, ¿verdad? Me lo voy a quemar, y viene y usted lo mete, ¿verdad? De nada sirve el conocimiento sin la práctica. Porque cuando Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, le dijo que era para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, le dijo. Para eso es que Dios quiere que nosotros meditemos en este libro, de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire qué maravilloso, hermano. Es que si nosotros meditamos de día y de noche y hacemos, ¿verdad? Que guardemos y hacemos todo lo que en él está escrito, dice el Señor, que entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo lo que nosotros hagamos, dice, nos saldrá bien. Ahora, este no es un cheque en blanco tampoco, ¿verdad? O sea, porque algunos dicen, por eso es que algunos predican el Evangelio, venga a Cristo y todos los problemas les resolverán. No, el diablo anda como león rugiente también. ¿Verdad? En el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Pero, claro, no es que vamos a vivir todo el tiempo en aflicción, ¿verdad? Pero mire, hermanos, tenemos que meditar la palabra. Meditar, tener conocimiento. Pero ¿qué de aquellos que no meditan? ¿Qué de aquellos que no hacen ni guardan conforme a lo que en él está escrito? Meditando, hermanos, cuando el Satanás llegó a tentar a Jesús, ¿con qué Jesús ahuyentó a Satanás? Con la palabra, ¿eh? Con la palabra. Mire la importancia de poder entender la palabra, de poder conocerla, porque Satanás también le salió con medias verdades ahí, ¿verdad? Con la palabra. No, lánzate de aquí, ¿verdad? Del pináculo del templo, porque escrito está, a su ángel le mandará, ¿verdad? Acerca de ti para que te guarde y tu pie no tropiece en piedra. Y ten cuidado porque Satanás conoce muchas más palabras que algunos cristianos. Él ya lo conoce, ¿no? Y por eso es que expresa fácil. Muchos caen rapidito, porque no tienen conocimiento y no tienen las armas también para poder contrarrestar. Jesús no le habló de otra cosa, le habló de la palabra a Satanás. Y Satanás salió huyendo, amén. Salió huyendo. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de Dios. Ahora, es necesario, hermano, tener discernimiento también de la palabra. Tenemos que tener conocimiento, el discernimiento.
para poder entender, bien importante, dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado madurez. Usted sabe que hay muchos cristianos que son inmaduros. Estamos hablando espiritualmente, porque igual secularmente, hermano, hay personas que están ya algo viejitas, algo viejos, y son inmaduros también. Porque la madurez en sí no está en los años, eso yo lo tengo comprobado. Porque hay gente que ya están viejas y no son maduros. No queda confusión, ¿verdad? Son inmaduros en sus decisiones, no saben tomar decisiones. Hablan como que fueran niños, ¿va? Como que fueran cualquier hipote, ¿va? No son maduros para pensar, para hablar, para actuar. En lo espiritual tenemos que ser maduros también. Dice que la palabra, el alimento sólido, porque mire, hay personas que cuando mensajes como estos se les predica, hermanos, ya no quieren venir a la iglesia. Es más, hay algunos que hasta por eso se van de la iglesia. Porque no les gusta el alimento sólido, solo les gusta, ¿verdad? Masticadito, ellos como que fueran niños, ¿verdad? Hacer los chuponcitos, ahí va nada más, ahí va. Un chuponcito de azúcar. No, el alimento sólido. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, la definición más simple, hermano, de discernimiento es la habilidad de saber discernir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Amén. Es el proceso de hacer distinción cuidadosa en nuestra mente sobre la verdad. Al discernimiento también se le llama intuición divina. El poder discernir. Para todos se necesita el discernimiento. Y es como usted y yo necesitamos tener el discernimiento para saber cuando una persona se nos acerca, hermanos, para bien o para mal. Porque no todas las personas que se le acercan a uno se acercan con una buena intención. Necesitamos el discernimiento. Así es. Imagínese usted que usted conoció a una persona que se congregó con usted y de repente usted ya no la ve, ¿verdad? En la iglesia. Y luego se fue y lo encuentra usted por allá en una tienda, ¿verdad? Y usted la ve, hermano fulano o hermana fulana, ¿verdad? Ya días no la veo que va a la iglesia. Es que yo ya no fui, le dice ella, ¿verdad? O él. Porque es que allí no hay amor, hermano. Ahí son gente hipócrita, hay mucha hipocresía. Como dijo un pastor una vez, escuchando un predicador, dijo, es que la iglesia es un hospital, dijo. Otro dijo, no, pero necesitamos otro más, le dijo, en la iglesia. Entonces viene y usted y le dice, no sé si es cierto, hermana, yo así he notado que ahí hay mucha gente hipócrita, ¿verdad? Pero usted no sabe en realidad por qué se fue. Usted no sabe que se fue porque es que no le gusta, solo le gusta la lechita, no la vianda, como dice. Porque mire, hermano, el problema de hoy en día es que como hay tantas iglesias, ¿verdad? Todos colores y sabores, la gente anda buscando a donde se sienta más cómoda. O sea, no anda buscando donde se predica la palabra como el Señor la ha descrito, sino que anda buscando una iglesia
no acomodarse a lo que la palabra de Dios dice, sino que una iglesia que se acomode a lo que a él o a ella le gusta. No pregunta por la doctrina de la iglesia, hermano, ¿y ustedes en qué creen? ¿Va o qué? No, no, no. ¿Y ustedes qué permiten ahí? Dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Porque los estatutos, las normas de una iglesia no lo van a salvar a usted, hermano. Quien lo va a salvar es Cristo, amén. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Y mire qué maravilloso. Es que todos tenemos al alcance esta palabra. Por eso es que es bueno, hermano, lo que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y noche, amén. Meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas, para que guardes conforme a lo que en él está escrito. Ni es necesario nosotros preguntar, para decir, miren, ¿y ustedes en qué creen? Uno escucha, ve, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Tenemos el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Saber discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso tiene que ser, hermanos, tiene que ser lo que nosotros debemos de buscar, el poder saber cuál es la voluntad de Dios, amén. El discernimiento espiritual. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 14: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice el Señor. ¿Quién es la inteligencia, hermano? ¿Quién tiene la inteligencia? Dice: yo soy la inteligencia, dice Dios. Y mío es el poder, amén. Entonces, es de Dios. Por eso es que a Él debemos de pedírsela. Por eso es que a Él debemos de buscarla. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11, Dios le habla a Salomón. Sabemos quién es Salomón, ¿verdad? O quién fue Salomón. Este hombre era sabio, tenía inteligencia, hermano. Y no la había ido a encontrar al supermercado de ahí. No, no, no. Él la buscó de donde venía, y quien tiene la inteligencia, que es Dios, amén. El discernimiento. Este hombre era sabio. No sé si usted ha leído una historia o en la palabra de una mujer que dice que tuvieron hijos las dos mujeres, y una en la noche dice que se acostó en el hijo y lo asfixió, ¿verdad? Se murió. Entonces aquella mujer vino y le cambió el niño muerto a la otra, ¿verdad? Y pues como dicen que las madres conocen a sus hijos, ¿verdad, hermana? Y digo: este no es mi hijo. Cuando se despertó, dice: no, este es mi hijo, el que tú tienes. No, ese es el tuyo, le digo la otra, ¿verdad? Entonces le llevaron el caso ante Salomón. Esta mujer dice que este es el hijo de ella, y la otra dice que no, que el vivo es el de ella, que el muerto es de ella. Entonces Dios, bueno, parafraseando, ¿no? Le digo: bueno, para que no estén peleando, ¿verdad? Pues pártanos por mitad y que le den la mitad cada uno, ¿verdad? Entonces la que era la madre, digo: no, digo, mejor dénselo a ella, digo. Porque ella no iba a querer. La otra dijo: no, está bien, ¿verdad? Pártanos mejor y que nos den la mitad cada uno. Y Salomón dijo: déselo a ella, ella es la madre de ella. Inteligencia de usar eso. No, vamos a hacer esto. Yo sé que la madre, que es la verdadera madre, no va a querer que se le haga daño a su hijo. Pero esa inteligencia venía de Dios. El discernir, el tener conocimiento,
En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11 dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro, le digo, como tú. Miren qué maravilloso. La inteligencia, porque ¿quién le dio esa inteligencia? Fue Dios. Ya vamos a ir finalizando, hermano. El discernimiento nos va a ayudar a conocer las intenciones de las personas, si son buenas o son malas. Como dije hace un ratito, no todas las personas que se acercan a nosotros se acercan, hermanos, con buenas intenciones. Es triste decirlo, aún dentro de las iglesias. No todos se acercan. Y debemos de pedir sabiduría e inteligencia espiritual a Dios, hermano. Usted sabe que por la lengua de otros muchas personas se meten en pleito con otros. Personas que solo se acercan para hablarle chambres a usted, cosas que no le edifican, hermano. Sea sabio, diga, esta persona no me conviene. Esta persona lo que viene nada más a sembrar cizaña. Dígale en su corazón, aunque no se lo diga, ¿verdad? Diga con sus palabras, apártate de mí, Satanás, dígale. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. La Biblia no explica la reacción de Pedro, pero... Sí, porque hay personas que se acercan solo para meter veneno. Y le dice con una amabilidad que nos quiere invitar a tomar su cafecito. Ay, este hermano tan bueno que es usted, ¿no? Me está invitando. Y ya cuando está allá, hermano, ¿y cómo le ha ido? Oh, bien, hermano, aquí. Ay, qué bueno, hermano. Y usted ya se afirma del hermano fulano. Comienza a decirle, ¿verdad? Y yo escuché algo por ahí. Desde ahí usted, hermano, esa es una víbora. Una lengua ponzoñosa que está ahí. Usted diga, hermano, fíjese que me olvidaba, hermano, que tenía un compromiso, ¿verdad? Otro día continuamos, hermano, ¿no? Porque hay personas que se acercan solo para dañar, hermano. Si una persona, y más si se hace llamar cristiano, no le ayuda a usted en el crecimiento espiritual, si no le llama para motivarlo, si no le llama para motivarlo que siga adelante, si no le llama para aconsejarlo espiritualmente, sino que le llama para otras cosas, para poner mal a un hermano, para decirle, mire, usted no ha fijado que en la iglesia no hacen esto, usted, en la iglesia no hace otro, y usted diga, ¿y usted qué está haciendo para mejorar eso? Pregúntele, porque mira, hay mucha gente que le gusta criticar y decir, es que no hacen esto, es que no hacen lo otro, es que no hacen aquello, y ellos no hacen nada nunca. O sea que son como aquellos que dijo Jesús, ¿verdad? Que no hacen ni dejan hacer, hermano. No entran ni dejan entrar a otros. Son piedras de tropiezo, pues, en otras palabras. Uno ya digo, solo sirven de bulto, digo. O sea, tenemos que tener ese discernimiento, decía el Señor, saber discernir entre las personas que
se acercan para hacernos bien o hacernos mal, hermano. Tenemos que tener ese discernimiento. Ahora, el discernimiento es como el pan de cada día, hermanos. Que hay que buscarlo todos los días, ¿verdad? A usted le dio hambre ahora. Usted busca la comidita, el pancito para comer. Pero eso no le va a durar para siempre, ¿verdad? Después el siguiente día hay que buscar más. Claro, durante todo el día buscamos 3 tiempos, ¿verdad? Porque eso es lo que Jesús dijo. En el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día, dice, dándonos hoy. Cuando Dios le mandó el maná al pueblo allá en el desierto, tenía que irlo a buscar todos los días. O sea, la inteligencia, el discernimiento espiritual, es así la inteligencia. O sea, no es que de una vez y para siempre, ¿verdad? No. Si usted se fija, Salomón, hermano, se desvió. Terminó, hermano, el corazón de las mujeres lo desviaron. O sea, las mujeres desviaron su corazón de Dios y terminó construyéndole templos a dioses paganos, hermano. Ahora, por eso le digo que la inteligencia espiritual tenemos que buscarla todos los días. Todos los días tenemos que pedirle al Señor. Todos los días tenemos que acercarnos a la palabra. Tenemos que adquirir conocimiento de Dios. Pedirle al Señor sabiduría que nos ayude. Si usted todavía no está claro, ese hermano, esa hermana que le acerca y le está hablando y le está diciendo, y si usted no sabe cuál es la intención, Señor, dígale, Señor, ayúdame a entender cuál es la intención de esta persona. Pídale a Dios, pídale que pueda usted adquirir ese conocimiento, esa inteligencia para poder comprender. Ahora, para todo vamos a necesitar el discernimiento espiritual. Por ejemplo, aquellos que no se han casado, los que están solteros, los jóvenes. ¿Con quién me voy a casar, verdad? ¿Será con la María o Juan José, verdad? Estaba hablando de los que están solteros, ¿verdad? No. Usted tiene a un José ahí, hermano. Aleluya. Entonces, para todo vamos a necesitar el discernimiento, ¿verdad? La inteligencia espiritual. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar, verdad? En el caso de los jóvenes. ¿O en qué voy a trabajar? O sea, para todo, hermanos. Entonces, también algo bien importante es también a quién le voy a preguntar, porque usted, hermano, no le puede preguntar a cualquier persona también. ¿No se ha dado cuenta que usted a veces les pregunta a personas y miren cómo llegó a este lugar y más enredado lo deja, ¿verdad? Para otro lugar lo manda. Y usted se va y dice, no, voy aquí ya pasé, ¿verdad? O sea, ¿a quién le va a preguntar? Porque hay algunos es como que usted le pregunta a un ciego, ¿verdad? Como dijo, Jesús dijo que algunos eran ciegos que guía a otro ciego, ¿verdad? Y si un ciego guía al otro ciego, todos van a ir a caer al mismo hoyo. Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? Entonces, debemos de entender, hermanos, incluso que hay amistades que no convienen. Debemos de pedir discernimiento, pedirle a Dios esa inteligencia de poder comprender, porque hay amistades que no convienen. No se fija usted, no, ese desde que comenzó a juntarse con fulano se perdió, ¿va? No era malcriado y desde que se comenzó a juntar con fulano que estaba malcriado, ya es también lo mismo él. Él no era vicioso desde que se comenzó a juntarse con fulano, ¿verdad? Es vicioso también. No, hombre, si se no andaba hablando de nadie, ¿verdad? No era chambroso y ahora
chambrosísimo. O sea, ¿con quién nos vamos a juntar? Debemos de tener cuidado. Y para finalizar, hermanos, como dice la Biblia, con esto termino, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: examinadlo todo, retener lo bueno. Examinemos todo y retengamos lo bueno. Ahora, si hablamos de la palabra, sabemos que todo tenemos que retenerlo, porque la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos, hermanos. O sea, la palabra de Dios tenemos que retenerla todo, pero para cuando usted escucha algo, hermano, usted puede escuchar, pero usted va a retener todo lo que es bueno. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por su palabra. Pidámosle al Señor que nos dé esa inteligencia espiritual, que nos dé esa inteligencia espiritual, ese discernimiento para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que no es correcto, hermanos, en lo que es conveniente, en lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Poder discernir entre aquellas personas que se acercan a nosotros con buenas intenciones y aquellas que se acercan con malas intenciones. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado en esta tarde. Señor, necesitamos esa inteligencia espiritual. Danos, Señor, esa inteligencia que viene de ti, para poder saber discernir y poder, Señor, no solamente discernir, sino poder hacer, poder vivir tu palabra. Muévenos cada día a poder meditar en tu palabra, de día y de noche, para que podamos hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Ayúdanos, Padre. Dale sabiduría a tu pueblo. Dale inteligencia a tu pueblo, para que podamos, Señor, comprender tu palabra, comprender cuál es tu voluntad a nuestras vidas. Y que podamos comprender, Señor, cuando alguien se acerca a nosotros con intenciones de dañar, con intenciones de desviarnos de tu verdad, con intenciones de poner, Señor, raíz de amargura, cizaña en nuestros corazones. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta tarde. Obra de una manera especial, Señor, en tu pueblo. Así te pedimos también por aquellos que todavía no te conocen. Padre, ten misericordia. Aquellos que están cegados espiritualmente. Aquellos que, Señor, no tienen el conocimiento tuyo. Rompe las cadenas. Quita toda ceguera espiritual, para que la luz de tu evangelio pueda resplandecerle, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde. Yo quiero hacer un llamado antes de finalizar este culto. Si hubiera alguien entre nosotros que quisiera aceptar o quisiera reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad que Dios le está dando para que usted se ponga a cuenta con el Señor. Si usted reconoce que ha fallado, que ha pecado contra Dios y necesita reconciliarse, esta es la tarde oportuna que Dios le está dando para que usted pueda ponerse a cuenta con el Señor.
Abra su corazón a Jesús. Reciba a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Y Él va a perdonar sus pecados. Él ha de limpiarlo en esta hora. ¿Habrá alguien en este lugar que quisiera recibir a Jesús o quisiera reconciliarse? Solo levante su mano en señal que quiere hacerlo. Y yo voy a orar por usted. Si no hay nadie, usted que me está viendo en esta tarde, si quisiera aceptar a Jesús también como su Señor y su Salvador, o quisiera reconciliarse, repita conmigo estas palabras y dígale: Señor, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo amado Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados y abro mi corazón y recibo a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, límpiame, perdóname, Señor, todo pecado. Arráncalo, Señor, de raíz y échalo a lo profundo de la mar, como dice tu palabra, donde tú no te acuerdes más de él. Y séllame con tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Damos gracias al Señor